La promoción que más conviene a tus ojos y a los de tus hijos y familia está en la óptica Estela Ginchuca. En realidad, en sus 7 locales, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este. Porque durante todo marzo hay descuentos especiales en lentes de sol de receta de contacto para niños, adolescentes y adultos. Así que ya ves, la vuelta a clases en óptica Estela Ginchuc es una nota que hará ver mejor a toda tu familia. Y ahora cambiamos radicalmente de tema y le vamos a dar la bienvenida a Marcelo Olaverri, presidente del sindicato de Fanapel, y a Jorge Mediza, un ex trabajador de Fanapel. 36 años de trabajo. De trabajo, Jorge. Sí, bien. Una vida. Una vida. Lo último que nos enteramos fue la visita del presidente y su comitiva anunciando medidas que de alguna manera pudieran colaborar con la situación que está viviendo, en concreto los trabajadores de Fanapel, ex trabajadores, pero en realidad medidas que también tienden a revitalizar la zona. Recordemos que en Juan Lacase, si había una bandera que todavía mantenía empleo, motivación industrial, era Fanapel. Entonces hay que reciclar de alguna manera al lugar y hay proyectos. Ahora, a mí me gustaría ir por partes, si les parece. Primero remitirnos al cierre propio de la fábrica. Sí. ¿Qué reflexión hacen ustedes? Bueno, nosotros el cierre de la fábrica, más allá del momento y el lugar, digo, nosotros después con el diario El Lunes vemos que fue un cierre orquestado por la empresa para ir dejándola caer, ir buscando la alternativa de llegar a esta situación que se planteó el 23 de diciembre con el cierre de la producción de papel y que, bueno, a partir de ahí estuvimos todos los compañeros, 260 compañeros trabajadores directos, 40 de empresas tercerizadas en el seguro de paro. Y bueno, y después todos los esfuerzos, todas las posibilidades que hubo de reapertura de parte de la empresa no fueron, en la mayoría de los casos, ni evaluados. Algunas propuestas que tiró el Poder Ejecutivo, algunas propuestas que nosotros mismos como trabajadores fuimos generando, acompañados por los compañeros de la Federación. Y llegó a esta realidad, ¿no? En definitiva, buscar un cierre, buscar que los trabajadores podamos cobrar los créditos laborales que nos deuda la empresa. Sí. Es un en ese derecho. sentido, la empresa lo que pidió, tengo entendido, es que ustedes liberaran ciertos materiales ya vendidos para que con ese producido efectivamente pudiera pagar lo adeudado. Sí, nosotros estamos tratando de hacer un acuerdo con la fábrica ahora donde liberemos esa cantidad de papel que tenemos y algunas materias primas que tienen fecha de vencimiento, pero también, digo, vamos a caminar y vamos a llegar a acuerdo siempre y cuando los trabajadores tengamos garantías de que ese cobro va a ser efectivo. Es difícil para nosotros liberar la mercadería y después quedarnos con las manos vacías. Está claro. Hay ejemplos de eso en el departamento, hay ejemplos de eso en la localidad. Los compañeros de Campomar en el 94, cuando se les cerraron la fábrica, hasta el día de hoy, a través de juicio y de venta de inmuebles que tienen en Juan Lacase, van cobrando, pero van cobrando de 100 a 200 pesos y esto es literal. No es que estamos exagerando, cobran de 100 o 200 pesos créditos laborales generados en el año 94. Nosotros, dicho por la Asamblea, y nosotros estamos negociando, en el día de mañana volvemos a venir al Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo que nos dé la garantía que cobremos los créditos laborales, porque tenemos que ser conscientes, los créditos laborales es un derecho adquirido que nosotros tenemos como trabajadores. No es que la empresa no va a bonificar porque decidió no fabricar más papel e importarlo. En eso lo tenemos claro. El cierre de la empresa indudablemente golpea mucho a la localidad de Juan Lacase, golpea al Uruguay Industrial, de una empresa que tiene 300 trabajadores directos, que en una sociedad como la de Juan Lacase, que somos 14.000 habitantes, y que esto se ve reflejado en un efecto dominó. Sí, exacto. Los compañeros que trabajan en empresas de limpieza, las compañeras... Sí, porque también abarcaba las tercerizadas por Fanapel. Las tercerizadas, pero nosotros en el sindicato teníamos una empresa de limpieza que nos brindaba servicio. Teníamos un compañero que hacía la tarea de secretaría. Nosotros dejamos de recaudar, nosotros no... Entonces, esto es un efecto dominó. Hay comercios que ya están trabajando el personal medio horario, hay comercios que ya mandan gente al seguro de paro. Nosotros vemos en forma directa hay más de 800, 900 puestos de trabajo. De forma indirecta que terminan siendo... Que terminan siendo el efecto de esto. Cuando cierra en el caso concreto de Fanapel, además, también existió la voz que decía o que explicaba el cierre de la empresa
bueno, como todos sabemos, ¿no? No solo por la falta de competitividad en la región, porque se producía en Argentina, llegaba hecho, por los chinos, que también ingresaron a competir, y citaban también las dificultades laborales, o sea, del vínculo con los trabajadores. ¿A eso ustedes qué responden? Nosotros, el presidente de la Cámara de Industria dijo eso cuando andaba por Finlandia. Nosotros tenemos la tranquilidad absoluta como sindicato y lo podemos demostrar a través de los años, todos los convenios que firmamos y todos los acuerdos que hicimos y todo el esfuerzo que se hizo a través de los trabajadores papeleros para mantener la industria marchando. Inclusive nosotros terminamos proponiendo una reestructura que íbamos en contra de lo que nuestro sistema de trabajo para mantener la fábrica abierta. A cualquiera que diga que en las relaciones laborales o el sindicato pudo tener algo que ver con el cierre, lo puedo decir con total propiedad y con total respeto. Lo invito a que se acerque al sindicato, vemos los convenios, vemos cuál fue la posición histórica del CUOPIC del 90 para acá y realmente los trabajadores podemos dormir con la cabeza tranquila en la almohada y decir que no somos responsables y que mayor esfuerzo de que hicieron los trabajadores abriendo puertas que la fábrica nunca se acercó o que la fábrica nunca pudo acceder a ella, los trabajadores hicimos todo. Los trabajadores en algún momento fuimos a la Argentina a golpear las puertas para poder vender papel y la ganancia de eso no lo llevamos los trabajadores, se lo llevaron los empresarios, pero nosotros manteníamos la fuente laboral. Bien. Ahora, ¿hay alguna certeza de que las propuestas que de parte de los trabajadores se presentaron ante la directiva de FANAPEL, de que esas alternativas de funcionamiento, aun cuando ustedes pudieran estar también perjudicados, pero mantenían las fueran a colmar la expectativa mínima de rentabilidad como para que efectivamente la empresa siguiera abierta? Nosotros los trabajadores en todo este periodo arrancamos, y lo hemos dicho siempre, analizando la situación, que el problema de costo de papel que decía la empresa era cierto. Ahora, manejar la alternativa de cómo se bajaban esos costos, los trabajadores tuvimos un rol preponderante en tirar propuestas. Creemos que la empresa no la analizó en su totalidad o no la analizó con la seriedad que debería analizarla porque FANAPEL para nosotros ya había tomado la decisión de cerrar y convertirse en importadora. No nos quedaremos o nos adjudicaremos alguna vez el hecho de decir no pudimos hacer un poco más. Nosotros hablamos de cómo Uruguay es uno de los principales productores de celulosa en el mundo. Y fabricamos celulosa, pero cerramos fábricas de papel. Nosotros nos quedamos con presentar una reestructura de trabajo, cambiar los regímenes laborales, nos quedamos con la tranquilidad que lo presentamos. Y tranquilidad que después, llevado a los compañeros en asamblea, sabíamos que para el plan A de nosotros siempre fue mantener la unidad productiva abierta. No se dieron las condiciones porque realmente... Sí, porque además ese es el plan A de los trabajadores, pero del plan A de los empresarios puede ser otra, ¿no? Y son los dueños de la unidad productiva, ¿no? En eso no tenemos chance. Cuando los dueños de la unidad productiva deciden cerrar la fábrica, lamentablemente los trabajadores quedamos a disposición de... Aprovechando esta visita que recibieron de autoridades en Juan Lacase y en este conflicto concreto de, bueno, si van a soltar, digamos, la materia que tienen ustedes y el papel para que la empresa pueda, con ese producido, ya vendido incluso, pagar sus deudas con ustedes, ¿no pudo intervenir el ministro de Trabajo para asegurarles un convenio? Porque ustedes están queriendo la certeza de que si sueltan todo, después les paguen y no les paguen de 200 pesos en 7 años. ¿Ahí no puede intervenir el Ministerio de Trabajo? Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo o cualquier agente actúa después de que no se cumple. Antes no van a actuar porque no lo pueden hacer. Nosotros podemos tener la garantía en un papel notarial que FANAPEL va a pagar, pero cuando no pague, nosotros hacemos... Recién después del incumplimiento... Después del incumplimiento se puede actuar, no se actúa antes por las dudas. Ahora estamos con los abogados del PCNT, con los abogados de la empresa, se está negociando el máximo de seguridad. Pero a nosotros no pueden dar mañana un cheque por 3 millones de dólares a nombre de 5 compañeros del sindicato que llegado el momento de cobrarlo no está la plata
quedamos en la misma sin garantía. No hay un tema que nosotros nos asegure el 100%. Bueno, pero ¿no se los aseguró el Poder Ejecutivo de alguna manera? No, el Poder Ejecutivo no aseguró nunca el cobro de los créditos laborales porque no le corresponde. Pero no en el detalle, pero esa visita de alguna manera fue estamos acá, estamos apoyando, quédense tranquilos que estamos atrás. Sí, ¿Eso no es una garantía? Yo creo sí, pero más allá ¿O es para la foto? Nosotros hay dos cosas que son muy diferentes. Una es lo que va a proponer el Poder Ejecutivo, que fue lo que nosotros veníamos pidiendo, que el Poder Ejecutivo se tenía que hacer presente en Juan Lacase, ya para hablar del tema laboral y dar un tema de contención con el aumento de seguro de paro, con propuestas de trabajo, con propuestas de desarrollo en el puerto de Juan Lacase, con la propuesta del parque industrial, que la estamos trabajando. Ahora, el Poder Ejecutivo nunca va a ser garante de un capital privado. Creo que no es la función que cumple. Que nosotros logremos, y creo que está encaminado a eso, un acuerdo con la fábrica y que después tengamos la seguridad que vamos a cobrar, y si fábrica no cumple, ahí sí, pero vamos a ir a la justicia ordinaria, no es nada. FANAPEL, el Poder Ejecutivo no va a salir garantía de FANAPEL, como no va a salir garantía de Fripur, como no salió garantía de Campomar, como no salió garantía de Colat, porque no es la función que tiene. Bueno, pero de alguna manera no se llama garantía, pero el Estado sí tiene otros mecanismos en que ha asistido a empresas en dificultades. Y de hecho lo hizo con Puerto Sauce. ¿No? Y de hecho lo hizo el Fondes, ahora Fondes con INECOP es una de las medidas. Es otra forma de colaborar, ¿no? De intervenir. No, pero estamos de acuerdo, inclusive digo, hay una importante propuesta, sobre todo de apuesta a la capacitación, pero puntualmente en el tema despido, el gobierno no puede salir de garantía y no ha salido. A mí me gustaría obtener un poco más de información. FANAPEL es más que Juan Lacase, ¿no es cierto? Sí. Es decir, es una empresa, tengo entendido yo, argentina. Son capitales argentinas. Argentina norteamericana. Que hoy día está funcionando en Argentina. Sí. Digamos, tiene una unidad de negocio en Uruguay que acaba de decidir cerrarla. A mí, de todas maneras, me resulta extraño suponer que esta empresa argentina necesite de ese papel que está hoy en Juan Lacase para pagar lo adeudado. Hay que recordar eso, ¿no? Que lo que exigen los trabajadores es algo que ya es de ellos y que ya lo generaron trabajando, ¿verdad? Me resulta como, si no me das el papel yo no te puedo pagar, como si no tuviera varias unidades de negocio más importantes incluso en la propia Argentina. Sí, el tema de... se sostiene difícil eso. El tema es que FANAPEL tiene cautivo a los trabajadores de una decisión de pagar los créditos laborales. FANAPEL hoy tiene cautivo a los trabajadores y lo que en primer momento ofreció en 12 cuotas a partir de abril, que los trabajadores dijimos que no, porque realmente entendemos que debemos cobrar en el menos tiempo posible para ya romper esta relación que ya se acabó laboral. Los términos de por qué exige el papel FANAPEL es un tema hasta político de la fábrica. FANAPEL hoy no está exigiendo el papel y está vendiendo al Estado, principal comprador de FANAPEL, el Fanacopia 4. Lo está fabricando en Argentina y es el principal productor y el Estado le sigue comprando. ¿Ustedes no incluso presentaron que el gobierno uruguayo invite a que no se compre ese papel? Nosotros invitamos al gobierno uruguayo a que no comprara el papel porque es una empresa que toma de rehén a los trabajadores, que pone en duda el pago de los créditos laborales, que el Estado sea el principal comprante de eso. Por lo menos para oficinas públicas, ¿no? Por lo menos para decirle, ponerle una parada. Decir, por eso, entonces cuando yo les pregunto hasta dónde tienen confianza o esperanza puesta en el amparo del gobierno en esta situación, no voy a que salga de garante de una empresa privada. Voy a gestos, ¿no? Voy a decisiones que pueden pasar por lo que ustedes están planteando. También uno se lo pregunta si es una decisión que tiene que tomar
un gobierno. Sí. Si me permite, me gustaría, o consultas o reflexiones también de mis compañeros. Aclarar la duda, ¿no? El gobierno también les va a dar un seguro de desempleo que va a ser Lo va a especial prolongar, en la medida sí. de que va a ser por un año. O sea que allí hay una señal que de repente no se ha dado para otros trabajadores de un departamento que viene ya con varios problemas, ¿no? De las 8 empresas que han cerrado en el país en estos últimos meses, 2.500 trabajadores, muchos son de Colonia y también muchos emprendimientos pequeños, tambos y demás que se han visto perjudicados. Sí, el gobierno propone un seguro de paro un año con las características legales de otorgamiento cada 3 meses, como corresponde, ¿no? Y indudablemente que apostando a que ese número de compañeros vaya disminuyendo porque nos vayamos consiguiendo otro trabajo, otra alternativa, y apuesta a una fuerte capacitación para algunos proyectos que tenemos que ver hacia dónde vamos. Digo, realmente nosotros no podemos hablar, porque sería hasta atrevido hablar de algunas otras situaciones que sí conocemos los titulares, pero no conocemos en profundidad. Sí, el primer planteamiento que nosotros hicimos fue que si en Juan Lacase no se aparecía el Poder Ejecutivo con una fuerte presencia, se iba a entrar en un problema de emergencia social muy grave, y lo digo con total sinceridad porque lo dijimos antes. Nosotros tenemos un grupo de compañeros que no se van a poder insertar en el mercado laboral porque tienen 36, 37 años de trabajo y lo que han hecho toda su vida es hacer papel. El caso particular mío, tengo 43 años, llevo 22 años haciendo papel, el A4. Y sé que me voy a tener que capacitar y voy a tener que aprender. Eso sí es un ofrecimiento concreto, tangible, entonces, que digo, hace el Ejecutivo, ¿no? Esas soluciones que hoy llegó, nosotros la abrazamos, y voy a hacer un comentario porque en estos días ha trabajado INEFOP muy fuerte en Juan Lacase, poniendo técnicos, trabajando. Sí, claro. El grupo de compañeras, unas 40 compañeras que trabajaban ahí, casi el 90% de las compañeras ya están buscando cursos de capacitación, ya están inscritas, fueron las primeras que agarraron el desafío. Yo siempre digo que a veces no, como que decir el empuje de las mujeres. Nos muestran que el camino, a veces nosotros estábamos mucho más entregados, mucho más, con más dudas, y fueron y dijeron, no, mirá, nosotros vamos a hacer estos cursos, y ya trajimos, y ya averiguamos, y fuimos a tal escuela, y bueno, y traigan INEFOP y consíganlo los buches, y son los ejemplos que uno pone, que en estas situaciones muy difíciles que nos toca vivir, nos reconfortan también, porque son jefas de hogar, muchas de ellas, son compañeras que capaz que no tenían los sueldos o el resto de los compañeros ganábamos más, que vienen más golpeadas porque vienen sin una empresa embargo, el tercerizada, aliento y la motivación viene por ellas. La fuerza que tomaron para nosotros fue un ejemplo, y para los que andamos en la vuelta generando todo esto también fue Jorge, 36 años también trabajando para Gino. ¿Qué es lo que más asusta cuando viene un cambio de estos radicales? Y como decía tu compañero, bueno, toda la vida hice esto, sé hacer esto. Tenerme que enfrentar no solo a las incertidumbres de estar sin empleo, sino además pensar en qué me reciclo, en qué me transformo, qué voy a hacer con el resto de mi tiempo activo de trabajo. ¿Qué es lo que más asusta de todo eso? Primero tendríamos que ubicarnos en un marco de referencia, que es Juan Lacase. Claro, porque no es eso en Montevideo. Que es Juan Lacase, donde si nos remontamos a la época en que yo entré a trabajar, año 81, o estudiabas o trabajabas. Y ya sabías que venías de una formación histórica, laboral del pueblo, que era así, en donde había 2 enormes chimeneas, una Campomar, la otra FNP, en donde vos ahí ya sabías que tenías tu futuro laboral, Claro. casa, familia, criar hijos, disfrutar nietos a largo plazo. No había en el horizonte amenazas de cambios radicales. Entonces, en el caso mío, terminé sexto en el año 80, terminé sexto, y en el 81 ya cumplí 18 años, inmediatamente entré a trabajar, y lo he hecho toda mi vida. Entonces, uno miraba 2013, 2014, 2015 con alguna... Hubo vaivenes, importantes, quedaron compañeros por el camino, porque estuvo el cierre de la planta recuperadora de soda y la planta celulosa, porque la planta celulosa indudablemente pasaba a ser ineficiente al lado de las poderosas que se le estaban instalando al costado, y entonces la celulosa llegaba mucho más barata que producirla ahí mismo. Bueno, y ahí quedaron unos cuantos compañeros. Y ahí uno empezó un poco a mirar
las perspectivas. Y lo que asusta hoy es encontrarme con 54 años, 36 de trabajo y que siempre hice eso. Y que mi historia está atada a eso. Y que la historia mía es la historia de todos los cincuentones que hay en la fábrica de papel, porque todos los cincuentones de la fábrica de papel tienen más de 30 años de trabajo ahí. O al pie de máquina, o en un laboratorio. Yo trabajaba en el laboratorio, ¿se entiende? Y además, como tú decís, en Juan Lacase con un parque industrial que hay que apuntalarlo porque también está en clenque. O sea, cuando cerró Campomar fue una catástrofe. Juan Lacase fue una catástrofe. En el 93 fue una catástrofe. Y ahí empezamos a ver las primeras señales que ya se daban desde el gobierno, bueno, en qué forma de amparo se le podía ir dando a aquellos trabajadores, hasta que reconvirtieron y surgió Agolán, y surgió una ley de jubilación anticipada, y llegaron los primeros cursos del fondo, en aquel momento Fondo de Reconversión Laboral, que era una ley recientemente aprobada, y creo que Campomar, los ex trabajadores de Campomar fueron de los primeros que tuvieron la suerte de insertarse en esos cursos. Pero Agolán tampoco funcionó mucho. Pero duró 20 años. O sea, se hizo un proyecto en el 94 y cerró en el 2014. Pero bajo el paraguas de la Corporación para el Desarrollo. Pero bajo el paraguas de la Corporación para el Desarrollo, pero a nivel artificial, digamos. Pero al nivel social, Juan Lacase, si estaba bajo el paraguas o no, la vida en Juan Lacase, la vida comercial, la vida cotidiana, no variaba. O sea, el comercio seguía. Entonces hoy nosotros nos encontramos con esta disyuntiva. Nos encontramos con más de 50 años de edad, con 35 años de aporte o más. Entonces hicimos un movimiento de cincuentones, que están tan de moda, con el tema incluso de la AFAP. Nosotros hicimos un movimiento de cincuentones porque entendemos que podemos, o sea, reconvertirnos hoy con 54 años, con 55, con 56, reinsertarnos ¿dónde? Lo podemos analizar un poquito más en profundidad después de la pausa, ¿me permite? Sí, cómo no. Pero cualquiera que se pone en su zapato en este momento, porque además hay mucha gente en su zapato en este momento, en este país también, puede hasta sentir perfectamente esa incertidumbre, que en algunos casos será de angustia, me imagino, ¿no? Pausa y ya venimos.